Hola, ¿qué tal? Este video es parte de la formación en la Maestría de Redes y Telecomunicaciones impartido en la Universidad Filadelfia de México, dentro de la materia Arquitectura de Protocolos, a cargo del catedrático Rubén Álvaro González Benítez. El tema de investigación es Protocolo IP. Lo exponen Marc Edwin Ramírez Jiménez, Saúl Enrique Juárez Gómez, Rogelio Gutiérrez Carrillo, y esperamos que la información sea clara y de gran utilidad. Protocolo IP. Antes que nada, vamos a dar una definición de lo que es la palabra protocolo. Y un protocolo es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio. Puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. Entonces, de acuerdo a esta definición, entendemos que un protocolo recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad cuentan con un protocolo de actuación cuando se produce una toma de rehenes. Dicho protocolo establece que la obligación de la policía y del resto de las fuerzas es garantizar la integridad de los rehenes, para lo cual el protocolo regula el uso de armas de fuego que solo pueden emplearse en situaciones de riesgo de vida por parte de un rehén. Por lo tanto, seguir un protocolo les menciona cómo debe desarrollarse la negociación con los secuestradores y si algún integrante de una fuerza de seguridad actúa sin respetar dicho protocolo, puede ser castigado. Por lo tanto, un protocolo se le llama a las normas que definen el comportamiento adecuado en un evento. Y para la informática y la telecomunicación, un protocolo de comunicaciones es el conjunto de reglas y estándares que tienen como fin controlar las secuencias de los mensajes que suceden en una comunicación entre las entidades que forman parte de una misma red. Además, cuando tenemos un protocolo, podemos estar seguros de que todas las máquinas de una red o del mundo, por muy diferentes que sean, hablan el mismo idioma y pueden integrarse en cualquier sistema. Mencionado esto, podemos dar como conclusión que cuando hablamos de comunicaciones de red, un protocolo es el conjunto de normas que rigen cómo los paquetes de comunicación se transmiten a través de la red. Pasemos ahora al concepto de protocolo IP. El protocolo IP fue desarrollado durante la década de los 70. El protocolo IP es el protocolo de red fundamental usado a través de Internet, las redes domésticas y las redes empresariales. También es uno de los protocolos de Internet más importantes, ya que permite enviar información a cualquier tipo de red, ya que su función principal es el encaminamiento o también conocido como enrutamiento. Además, especifica el formato de los paquetes que se envían y reciben entre los routers y los sistemas de cómputo. Sin embargo, el protocolo IP no es fiable, ya que no garantiza la entrega de paquetes. Pueden aparecer entonces paquetes perdidos o duplicados al solicitar el reenvío de algún paquete. Pero al no usar encabezados para garantizar la entrega de paquetes, permite que los paquetes que se envían sean más pequeños y sobrecargue menos la red. Como se mencionó anteriormente,
El protocolo IP fue desarrollado en los 70s, publicado como el estándar RFC 791 por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mejor conocido por sus siglas IEEE, quien especifica el protocolo IP como un estándar principalmente concebido para garantizar el éxito en el envío de paquetes de un emisor hacia un destinatario. El protocolo IP se utiliza a menudo junto con el protocolo de control de transporte, conocido como TCP, y entonces se les llama de manera intercambiable tanto protocolo IP como protocolo TCP/IP. El protocolo IP se engloba dentro del nivel de la capa 3 del modelo OSI o del nivel de Internet, que es la capa 2 del modelo TCP/IP. A continuación, veremos una breve representación gráfica de los modelos OSI y TCP/IP, en donde se muestra el flujo y transformación de un mensaje desde un origen hacia un destino, pasando por la capa de red y la capa de Internet de cada modelo, en las cuales se ejecuta el protocolo IP. El modelo OSI presenta una arquitectura de 7 capas. Estas capas se denominan aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Al enviar el mensaje, este debe atravesar las capas de salida del dispositivo origen, luego viajar a través de un medio físico de transmisión y por último atravesar las capas de entrada en el dispositivo destino hasta que el mensaje sea entregado. Cuando el mensaje se envía, primeramente es procesado por la capa de aplicación en forma de datos. Estos datos son enviados a la siguiente capa de presentación y a la capa de sesión. Pero al llegar a la capa de transporte, sufren una transformación con el objeto de facilitar el proceso de la capa de transporte. La capa de transporte divide los datos en partes más pequeñas, llamados segmentos. Cada uno de estos segmentos son procesados de forma individual y luego enviados a la capa de red. La capa de red, al recibir los segmentos, ejecuta sus propios procesos sobre cada uno de ellos y los transforma en paquetes, que son enviados a la capa de datos. Esta capa de enlace de datos también ejecuta sus propios procesos sobre cada uno de ellos y los transforma en tramas. De allí son enviados a la capa física. La capa física codifica estas tramas y los coloca en un medio de transmisión en forma de bit para ser enviados al destino. Es importante entender que los términos segmento, paquetes, tramas y bits se refieren a la unidad de datos sobre la cual cada capa ejecuta sus procesos. Esta unidad de datos de capa se denomina PDU. Una vez que se reciben los bits en el dispositivo destino, la capa física decodifica los bits para reensamblar la trama, que es procesado por la capa de enlace de datos.
Luego llega a la capa de red, que ejecuta sus procesos y extrae el paquete. Este paquete, una vez procesado, es enviado a la capa de transporte, que extrae y procesa el segmento. Luego todos los segmentos son rearmados para formar los datos, que son entonces enviados y procesados por las capas de sesión, presentación y aplicación, hasta que el mensaje es entregado a su destino. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero tomando como referencia el modelo TCP/IP. El proceso es exactamente el mismo, pero el modelo TCP/IP representa una arquitectura de 4 capas. La capa superior se denomina capa de aplicación, luego tenemos la capa de transporte, la capa de internet y la de acceso a la red. Cuando el mensaje se envía, es primeramente procesado por la capa de aplicación. Esta capa de aplicación toma los datos y posteriormente son enviados a la capa de transporte, donde los datos son transformados en segmentos. Los segmentos son enviados entonces a la capa de internet, en donde se transforman en paquetes. Y por último, la capa de acceso a la red recibe los paquetes, los procesa y los convierte en tramas. Y a su vez son codificadas en forma de bits y colocadas en un medio de transmisión. Una vez sean recibidos los bits en el dispositivo destino, los datos son enviados a las capas superiores, sufriendo su respectiva transformación hasta llegar a su destino. Comparando los dos modelos, vemos que la diferencia principal radica en los procesos de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI, los cuales se agrupan en una sola capa de aplicación en el modelo TCP/IP. La capa de transporte es exactamente la misma en ambos modelos. La capa de red del modelo OSI es la capa de internet del modelo TCP/IP, con sus mismas funciones. Por último, los procesos de la capa de enlace de datos y física se agrupan en una sola capa de acceso a la red del modelo TCP/IP. En ambos modelos, el protocolo IP siempre se ejecuta en la capa de red e internet respectivamente. Después de esta breve reseña, podemos decir que el protocolo IP cubre 3 aspectos importantes. 1. Define la unidad básica para la transferencia de datos, especificando el formato exacto de un datagrama IP. 2. Realiza funciones de enrutamiento. 3. Define las reglas para que los hosts y routers procesen paquetes, los descarten o generen mensajes de error. También cabe mencionar que el protocolo IP determina el destinatario del mensaje mediante 2 campos: el campo de dirección IP, que no es más que la dirección lógica del equipo en nuestra red local; el campo de pasarela predeterminada, que es la puerta de enlace;
y le permite saber a qué equipo enviar un datagrama si el equipo de destino no se encuentra en la red de área local. Estos dos campos los podemos obtener en nuestro equipo mediante la consola del sistema operativo de nuestro equipo, y se hace de la siguiente manera. Se ejecuta el comando ipconfig /org y nos muestra toda la información relacionada a nuestra tarjeta de red, la comúnmente conocida como NIC. Aquí está la dirección IP lógica y a continuación aquí se muestra la dirección IP para una puerta de enlace, que esta nos la otorga nuestro router o modem del proveedor de servicios. Ahora que sabemos que el protocolo IP se encarga de transportar paquetes de información desde el origen hasta el destino en una comunicación, y a estos paquetes de información se les llama datagrama, los datagramas son datos encapsulados, es decir, datos a los que se les agrega un encabezado que contiene información sobre su transporte. A continuación veremos los campos que forman un datagrama en IP versión 4 y el cual tiene 32 bits. Vamos viendo el primer campo, que es versión. Este nos permite identificar el protocolo IP que estemos utilizando. La versión IPv4 al igual que la versión IPv6 tienen los 4 primeros bits indicando a qué versión nos estamos refiriendo. Si hubiera más versiones IP, en los 4 bits se indicaría ese número. Como vemos aquí, el IPv4 se representa en código binario como un 0, 1 y 0, 0. Y el IPv6 se representa en 0, 1, 1, 0. Los siguientes 4 bits nos indican la longitud de la cabecera. Esto es porque la cabecera tiene una longitud variable. Y bueno, la cabecera tiene una serie de opciones, o puede tener una serie de opciones que hacen que no sepamos exactamente cuánto va a ocupar. Este campo indica en bloques de 32 bits cuánto es el tamaño total de esa cabecera. Para los siguientes 8 bits se refieren al tipo de servicios. Esto nos permitirá, entre otras cosas, gestionar la calidad del servicio en la red o diferenciar cómo utilizamos unos datagramas u otros. Los siguientes 16 bits tienen la longitud del datagrama, incluyendo cabecera y datos. Puesto que son 16 bits, podemos tener un datagrama de 65.535 bytes. Aunque en la práctica rara vez tendrá un tamaño mayor a los 1500. Esto se debe al tamaño del campo de datos que podrá transmitir en nuestro enlace más habitual, que es el de red.
Cada vez que un host envía un datagrama a otro host, coloca un identificador diferente en el datagrama que envía. Esto es muy importante porque nos permitirá diferenciar los datagramas de otros, y en particular es muy importante cuando se han fragmentado los datagramas, ya que todos los fragmentos tendrán el mismo identificador y así podrán ser unidos en el destino. Para la fragmentación hay dos campos adicionales, ya que los datagramas pueden fragmentarse si son demasiado grandes para poder ser enviados por la capa de enlace de datos. Para ello se utilizan estos dos campos, que son los indicadores o flags y el desplazamiento, o conocido como offset. El siguiente campo de 8 bits es el tiempo de vida. El tiempo de vida es un dato muy importante porque es el que va a evitar que los datagramas vaguen eternamente por la red, ya que cada vez que un datagrama llega a un router, lo primero que hace el router es decrementar este valor de tiempo de vida, y si este valor ha alcanzado el número 0, directamente lo desecha. De esta manera, si hay un problema en la red, en la tabla de reenvío, el datagrama no estará dando vueltas permanentemente por la red, sino que llegará un momento en el que será desechado. El campo protocolo de 8 bits nos permite definir qué protocolo fue el que envió los datos. Esto es muy importante porque una vez que recibamos los datos en el destino, podremos enviárselos al protocolo correspondiente para que los interprete. Estos 8 bits pueden tener diferentes valores y, por ejemplo, podemos saber si el protocolo que envía los datos es TCP, UDP o ICMP. La cabecera de IPv4 tiene un checksum de 16 bits. Este checksum lo que hace es sumar las parejas de bytes en complemento a uno de toda la cabecera. Todo lo que se ve marcado en ese recuadro rojo está en bloques de 16 bits. Se suma en complemento a 1 y se almacena el resultado en el checksum. Cuando se van recibiendo en los distintos routers en el destino final el datagrama, se realiza la misma suma, y si no coinciden con el checksum se descarta el datagrama. Ahora bien, para poder alcanzar el destino y para que el receptor sepa quién ha enviado el datagrama, es muy importante que el datagrama tenga la dirección de origen y la dirección de destino. En este caso son direcciones IP de 32 bits, como por ejemplo el 172.16.209.128. Y con respecto al campo opciones, IPv4 permite que se definan opciones en la cabecera. Su tamaño es variable, aunque siempre es un múltiplo de 32 bits. Esto es muy importante porque así la longitud de la cabecera siempre la podemos medir en bloques de 32 bits. Por último tenemos el campo de datos, que es la carga útil del datagrama. Lo que nos pidió el protocolo superior que enviáramos hasta el host de destino, y normalmente el tamaño máximo es de 65.515 bytes. Esto es porque, si recordamos, la longitud del datagrama de un datagrama completo era de 65.535,
pero como la cabecera sin opciones tiene 20 bytes, en el tamaño máximo será 65.515. Si tuviéramos opciones dentro de la cabecera, el tamaño de los datos debería aún ser inferior a estos 65.515 bytes. Y bueno, estos son todos los campos que componen un datagrama. Con esta breve explicación, pues mi participación concluye y bueno, mis compañeros continuarán abordando otros puntos muy importantes del protocolo IP y de antemano agradezco la atención. Como ya podremos haber observado lo que fueron los datagramas, ahora otra parte de lo que es el protocolo de Internet es la fragmentación. Pero bueno, ¿qué quiere decir con fragmentación? Si nosotros lo buscamos en una página que tenga información fehaciente y que sea verídica, o de buen conocimiento, por así decirlo, o inclusive en un libro, por ejemplo, el de redes de comunicaciones, encontraremos que, así literalmente, que nos va a decir que la fragmentación del protocolo de Internet es un mecanismo que permite separar un paquete en varios bloques de datos. Esto es en base a que si el tamaño sobrepasa algo llamado unidad máxima de transferencia. Pero bueno, ahora vamos a observar en esta parte teórica lo que sería la fragmentación y más adelante mi compañero Mark nos podrá mostrar un ejemplo de lo que es la fragmentación. Continuamos. Hay una pregunta importante que nos tenemos que hacer referente al protocolo de Internet y es ¿por qué fragmentamos los datagramas IP versión 4? Ok, cuando nosotros tenemos un camino entre dos hosts y queremos enviar un datagrama desde el host de origen hasta el host de destino, normalmente pensamos que ocurren de una manera simple, sin problema o sin detalle. Pero en realidad, como ocurre, es de esta manera. El datagrama parte del host inicial, llega al primero de los routers, desde ahí llega al segundo de los routers y así sucesivamente toda la red hasta que por fin llega a su destino. Otra pregunta importante que tenemos que tener en claro es ¿qué ocurriría si la MTU de un enlace es menor que el tamaño del datagrama? Recordemos qué significa MTU. Ya anteriormente lo había comentado. Y MTU en inglés es la Maximum Transmission Unit, unidad máxima de transferencia. Aquí literalmente les puse 3 rengloncitos que es muy importante siempre tenerlos en mente o en claro. Así textualmente dice, los datagramas pueden pasar por varios tipos de redes con diferentes tamaños aceptables antes de llegar a su destino. Por tanto, para que el datagrama llegue sin fragmentación al destino, ha de ser menor o igual que el MTU de todas las redes por las que pase. Bueno, ahora, es que el enlace que hay entre los dos routers puede ser que no sea capaz de transportar el datagrama por el tamaño del datagrama. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un router 2 y un router 3 que tiene un MTU de 620 bits. Esto lo que significa es que no admite tramas que lleven una cantidad de datos superior a 620 bits. Bien, no, si tenemos un datagrama de 1500 bits, nosotros aquí abajo, por ejemplo, podremos enviarlo hasta el router 1, llegará sin problema hasta el router 2, pero en el router 2, debido a que tenemos esos 620, tendrá que partirse en fragmentos para que esos fragmentos puedan ser enviados a través de ese MTU de 620 hasta al router 3. Esos fragmentos continuarán su camino hasta llegar
al host de destino final, y en ese momento es cuando se volverá a generar el datagrama grande, uniendo todos los fragmentos. ¿Y cómo funciona todo esto? Bueno, recordemos la parte del datagrama, la forma en cómo se conforma. Observemos aquí en la presentación las diferentes partes del datagrama, pero lo que nos interesa es la, digamos, por así decirlo, la segunda columna. Esta es importante saberla porque es la que más nos interesa. Estos campos que nos interesan en este momento es el campo identificador de 16 bits, que el host, cuando va a enviar un datagrama, rellena y rellena cada vez con un número diferente, que normalmente va aumentando de uno en uno ese identificador, y que en la fragmentación juega un papel muy importante porque todos los fragmentos de un mismo datagrama van a tener un mismo identificador. Esa es la manera que tendremos para poder juntar todos esos fragmentos y generar ese datagrama original. Además, tenemos dos campos adicionales. El campo de 3 bits con los indicadores o flags y el campo de 13 bits con el desplazamiento de fragmentación, o también llamado offset. Estos son los que ahorita, por ejemplo, nos van a interesar. Los tres indicadores o flags, que son 3 bits, el primero siempre está 0, no se utiliza. El segundo bit lo que nos indica es si podemos o no fragmentar el datagrama. De hecho, si ese segundo bit está en puesto a 1, el datagrama no podrá ser fragmentado, y si llega una MTU de menor tamaño que el datagrama, el router lo que tendría que hacer es tirar o desechar ese datagrama. Por el contrario, si ese bit está puesto a 0, el datagrama podrá ser fragmentado. Tenemos un tercer bit que tenemos MF, More Fragment, que lo que nos indica es que si está puesto a 0, estaremos hablando de un datagrama que bien no ha sido fragmentado, o bien es el último fragmento de un datagrama ya fragmentado. Si el bit está puesto a 1, lo que tendremos o lo que nos indicará es que todavía quedan fragmentos por llegar para poder reconstruir correctamente el datagrama. Por su parte, el desplazamiento, que tiene 13 bits, ese offset, como también se le conoce, representa la posición de los datos en la que comienza el fragmento, pero medida en bloques de 8 bits. De hecho, si recordamos, para medir el tamaño, el tamaño completo del datagrama es de 16 bits, porque el datagrama puede llegar a ocupar hasta 64.500 bytes. Eso lo podemos contar con los 16 bits. Como aquí solamente tenemos 13 bits, debemos contar los bloques de 8 en 8 para poder de esta manera llegar a tener alcance todos los datos que tengamos. Bien, este campo, como les comento, nos va a medir la posición de los datos en la que comienza el fragmento. Otro detalle es que será 0 para el primer fragmento o para el primer datagrama que no haya sido fragmentado. Y cualquier otro valor X distinto de 0, lo que nos va a indicar es que el fragmento contiene datos que se ubican en la posición 8 por X. A partir del byte 8 por X, podemos trabajar en ello. De esta forma, todos los fragmentos, menos quizá el último, envían un múltiplo de 8 bytes en cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a ver un poquito más a detalle estos campos. Supongamos que estos son los datos que queremos transmitir en nuestro datagrama.
si tenemos un fragmento en el que el bit MF está puesto a 1, un fragmento que tiene como identificador 1963 como ejemplo, y que en el campo de desplazamiento, en el campo de offset, tiene posición de 0, lo que nos está indicando es que es el primer fragmento. Será un fragmento que colocaremos precisamente en esa posición 0. Un fragmento intermedio, por ejemplo, este de 150, tomaría un desplazamiento distinto con el mismo identificador, y como es un fragmento intermedio, pero no un fragmento final, todavía el posicionamiento del bit MF está todavía en posicionamiento a 1. En este caso, este fragmento entonces estaría en una posición que se calcula multiplicando por 8 ese desplazamiento. Si el desplazamiento tomara el valor de 150, la posición en la que ubicaremos entre el conducto intermedio será la 1200, 8 por 150. Ahora bien, finalmente, un fragmento final lo reconoceremos porque tiene el bit MF que indica 0, y que ese identificador sigue siendo el mismo, y que tendrá el desplazamiento que tenga que tener para llevarnos hasta la última posición para terminar con los datos que nos hacen falta. Es importante destacar que este último fragmento ya no tiene por qué tener un número de valores múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque el origen de los datos no tienen por qué ser o por qué tener un tamaño múltiplo de 8, porque ya habremos fragmentado todos los demás en múltiplos de 8, pero el último tendrá los bytes que tenga que tener. Bueno, ahora que ya vimos cómo está conformado un datagrama y los conceptos básicos de fragmentación, vamos a realizar un pequeño ejercicio para reforzar los conocimientos que hemos aprendido. Vamos a usar la siguiente red de ejemplo, la cual cuenta con un host de origen que quiere mandar información al host destino, y para ello tiene que pasar entre los diferentes routers existentes. El host de origen está conectado al router 1 y este tiene un enlace con un MTU de 1500 bytes. El router 1 tiene una conexión con el router 2 y maneja un MTU de 1200 bytes. El router 2 tiene una conexión con el router 3 y este maneja una conexión de 620 bytes. Finalmente, el router 3 tiene una conexión con el host destino y maneja un MTU de 1500 bytes. Este ejemplo es muy común en el día a día, ya que cada ISP maneja protocolos e infraestructuras diferentes para la entrega de sus servicios, por lo cual no podemos asociar un MTU constante en todo el trayecto de la información que enviamos. Ahora bien, el host de origen quiere mandar un datagrama IPv4 de 1500 bytes al host destino, y para eso tiene que pasar por cada uno de los routers existentes. Primero envía el datagrama hasta el router 1. Como el MTU es igual al tamaño del datagrama, este pasa sin ningún problema. Al llegar al router 1, este se da cuenta que el datagrama es mayor que el MTU que existe en el enlace con el router 2, que es el siguiente punto donde se tiene que reenviar la información del datagrama. Para realizar esto, lo que tiene que hacer es fragmentar el datagrama. Veamos cómo lo hace. Primero, el datagrama inicial tiene 20 bytes de cabecera y 1480 de datos, dando un total de 1500 bytes. Sabemos que el MTU del enlace es de 1200 y también sabemos que los datos deben ocupar un múltiplo de 8 para poder realizar la fragmentación. Con esta información determinamos que el máximo fragmento que podríamos tener es de 20 bytes de cabecera y 1180 bytes de datos. Pero 1180 no es múltiplo de 8. Lo que haremos entonces será dividir 1180 entre 8, lo cual nos da un promedio de 147.5. Tomaremos el número entero de esta división,
el cual más adelante se convertirá en nuestro offset. Y fragmentamos en bloques de 8 por 147, dando un total de 1176. El tamaño del fragmento 1 será entonces de 1196 bytes, en donde 20 bytes son de cabecera y 1176 son de datos, quedando por enviar 304 bytes, que es la resta de los 1480 bytes de datagrama inicial menos los 1176 del fragmento 1 que ya hemos separado. Les recuerdo que el fragmento final no es necesario que sea múltiplo de 8. Entonces el tamaño del fragmento 2 será de 324 bytes, en donde 20 bytes son de cabecera y 300 bytes y 304 bytes son de datos. En la siguiente imagen podemos ver cómo quedará la configuración del datagrama. Para el primer fragmento, el byte de f queda en 0, ya que se hizo la fragmentación del datagrama inicial. El byte mf queda en 1, indicando que se tienen más fragmentos. El desplazamiento o offset quedará en 0, ya que es el primer fragmento, y en el campo de datos quedará a 1176 bytes. Para el fragmento 2, el byte mf quedará a 0, ya que es el último fragmento. El desplazamiento o offset quedará en 147, que coincide en la parte entera de dividir el número de datos que estamos mandando en el primer fragmento entre 8. En este fragmento enviaremos los últimos 304 bytes de datos restantes. Con esto podemos fragmentar el datagrama inicial en dos fragmentos más chicos y enviarlos al router 2. Al llegar al router 2 pasará lo mismo que antes. El router 2 detecta que el fragmento 1 es mayor que el MTU del enlace con el router 3, por lo cual se tendrá que fragmentar para lograr enviar el datagrama al router 3. El fragmento 2 no tendrá ningún detalle, ya que su tamaño es menor que el MTU existente en el enlace con el router 3. Ahora bien, el fragmento 1 cuenta con un total de 1196 bytes, en donde 20 bytes son de cabecera y 1176 bytes son de datos. El MTU existente es de 620 y de igual forma los datos deben de segmentarse en múltiplos de 8 bytes. Ahora bien, el fragmento máximo permitido será de 20 bytes de cabecera y 600 de datos. En este caso 600 si es múltiplo de 8, por lo cual podemos segmentar en bloques de 8 por 75, quedando el offset de 75, el cual usaremos más tarde, en donde el fragmento 1A quedará con 20 bytes de cabecera y 600 bytes de datos, dando un total de 620 bytes, quedando un pendiente por enviar de 576 bytes, que es la resta de los 1176 bytes de datagramas original menos los 600 bytes del fragmento 1A. El fragmento 1B quedará con un total de 596 bytes, en donde 20 bytes serán de cabecera y 576 bytes serán de datos. En la siguiente imagen podemos ver cómo queda la configuración del datagrama para los fragmentos 1A y 1B. Podemos ver que el fragmento 1A, el bit MF está puesto a 1, ya que siempre que fragmentamos un fragmento, el bit MF se mantendrá en 1. El valor de desplazamiento se mantiene en 0, ya que es el primer fragmento que se está fragmentando y este toma el mismo valor del fragmento original. En caso de ser un fragmento intermedio, se asignará el valor del fragmento padre, por llamarlo de alguna manera. El fragmento 1B mantiene el bit a 1 y solo cuando se fragmenta el último fragmento, el byte
MF se pone en 0. Y el desplazamiento se le va a asignar el valor de 75, que es el resultado de dividir los datos del fragmento 1A entre 8. Con este proceso, ahora el fragmento 1 se convierte en dos fragmentos pequeños, quedando de la siguiente manera. El fragmento 1A tiene 620 bytes, el fragmento 1B tiene 596 bytes y el fragmento 2 tiene 324 bytes. Este último no se hizo fragmentación, ya que no era necesaria, porque el tamaño del datagrama era menor al MTU que existe entre el router 2 y el router 3. Y de esta manera se puede pasar la información al router 3. Una vez que llegan al router 3, podemos ver que el MTU existente entre el router 3 y el host de destino es de 1500 bytes. Entonces, cada fragmento del que ahorita tenemos puede pasar tranquilamente y llegar al host de destino sin realizar algún otro tipo de fragmentación. Ahora lo que tenemos que hacer es reconstruir los datos, y para esto vamos a necesitar los valores de offset que habíamos identificado anteriormente en los datagramas. El fragmento 1A nos dice que cuenta con 600 bytes de datos y que su desplazamiento inicia en 0. Entonces comenzamos a cargar esos datos en la posición 0. El fragmento 1B nos dice que tiene 576 bytes de datos y que tiene un offset de 75. Para hacer este cálculo de en qué posición debe ir, hacemos la multiplicación 8 por 75, nos da 600. Entonces a partir de ese punto empezamos a colocar los 576 bytes de datos que tiene el fragmento 1B. Y por último vamos a utilizar el fragmento 2, que el cual no se particionó y se mantuvo original desde que salió del router 1. Este paquete cuenta con 304 bytes de datos y con un offset de 147. Entonces, para calcular la posición, vamos a multiplicar 8 por 147, dándonos un total de 1176 datos. A partir de ahí vamos a colocar los datos del fragmento 2. Con esto logramos unificar toda la información, todos los datagramas que envió el host de origen, y lo logramos armar nuevamente en un datagrama de 1500 bytes, que será idéntico al datagrama del host de origen. Con esto terminamos este pequeño ejercicio. Espero que haya sido de utilidad y que lograran entender todos los conceptos mencionados. A continuación realizaremos una pequeña práctica para reafirmar los conocimientos obtenidos. Bueno, ahora comenzaremos con un pequeño ejercicio de fragmentación que podemos realizar en nuestros equipos de cómputo. Como ya se vio anteriormente, la información en Internet se mueve a través de paquetes, y el MTU es el tamaño máximo en bytes que un protocolo de comunicaciones puede manejar para el envío de información entre dos equipos conectados a la red. Para los que usamos Windows, este valor se asigna por defecto a 1500 bytes en la interfaces Ethernet del equipo, y podemos corroborar este valor con ayuda del símbolo de sistema. Del lado derecho, en la parte superior de la pantalla, se encuentran los comandos que estaremos usando en la práctica. Primero, vamos a validar qué interfaces soportan IPv4 y cuál es el MTU que tienen configuradas. Para ello ocuparemos el siguiente comando: netsh interface IPv4 show interface. Damos enter. Podemos observar que tenemos tres interfaces que soportan IPv4, de las cuales tenemos la red inalámbrica, que es la que estamos utilizando actualmente, y tiene un MTU de 1500 bytes. En caso de querer saber cuáles interfaces usan IPv6, se realiza la siguiente modificación en el comando:
el cual sería netsh espacio interface espacio IPv6 espacio show espacio interface. Damos enter y asimismo podemos ver la lista de las interfaces que están soportando IPv6. Entre ellas iguales se encuentra la red inalámbrica, pero a diferencia del IPv4, en IPv6 tenemos un MTU de 1472. Ahora bien, vamos a mandar un ping a nuestra puerta de enlace. En caso de no saberlo, el comando ipconfig nos mostrará la configuración actual de nuestra interfaz. Actualmente en este equipo tengo configurada la IP 192.168.116 y una puerta de enlace que es la 192.168.101. Esta información puede variar dependiendo del ISP que les ofrezca el servicio de Internet. En este caso, el ping se realizará a la IP 192.168.100.1. Damos enter. Como podrán ver, por default el comando ping solo manda 4 paquetes con un tamaño de 32 bits, de los cuales 4 se enviaron, 4 se recibieron, tenemos 0 perdidos, con un promedio de 286 milisegundos para el envío de información. Este tiempo se debe a que estoy muy lejos del módem o router y hay muchos obstáculos entre él y la computadora. Entonces esto tiende a elevar un poco lo que es el tiempo de respuesta de estos paquetes. Ahora bien, vamos a mandar nuevamente un ping a la puerta de enlace, pero esta vez vamos a asignar manualmente el tamaño del paquete que vamos a mandar. El comando ping cuenta con diferentes opciones que se pueden ocupar dependiendo del resultado que se esté buscando. Para saber cuáles son esas opciones podemos poner ping espacio /help. Damos enter y podemos ver las diferentes opciones con las que cuenta ping que podemos utilizar dependiendo las necesidades que tengamos. Para este caso estaremos ocupando la opción "-f", la cual establece una marca de no fragmentar en paquetes y solo funciona con IPv4, así como la opción "-l", la cual define el tamaño del buffer que queremos ocupar. Para este caso vamos a empezar con un buffer de 1500, conforme lo tiene configurado el sistema. El comando ping quedará de la siguiente manera: ping 192.168.100.1 "-f espacio "-l espacio 1500", el cual es el valor default configurado en la interfaz. Damos enter. Como podemos ver, nos marca un error, el cual es necesario fragmentar el paquete, pero se especificó DF. Lo que nos quiere decir este mensaje es que al nosotros utilizar la opción, el comando ping "-f", estamos asignando la cabecera en la parte de F un 1. Y recuerden que cuando esta cabecera está a 1, no permite que el datagrama se fragmente. Entonces, quiere decir que el MTU existente entre nuestro equipo y el módem es menor a 1500. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a reducir el MTU que tenemos hasta poder localizar cuál es el MTU indicado para poder tener conexión entre nuestra computadora y el módem. Vamos a empezar a disminuir de 10 en 10 hasta que demos con el MTU con el que podemos tener comunicación con el módem. Como pueden ver, volvemos a tener el mismo mensaje. Es necesario fragmentar el paquete, pero se especificó DF. Paquetes enviados 4, paquetes recibidos 0 y perdidos 4. 100% de perdidos. Entonces a 1490 no nos permite la comunicación. La bajamos a 1480. Vemos que nos vuelve a aparecer el mismo error. Vamos a 1470.
Ok, como pueden ver, ya ahí nos empezó a contestar otra vez el ping. Ya ahora sí, estamos con un MTU de 1470. Tenemos 4 paquetes enviados, 4 recibidos y 0 perdidos, con una media aproximada de 12 milisegundos. Ahora vamos a empezar a subir de 5 en 5 para poder hacerla afinar el MTU y poder asignarlo correctamente. Entonces vamos a subirlo a 1475. Damos enter. Vemos que ahí nos empieza a salir otra vez el mensaje de que es necesario fragmentar. Vamos a empezar a reducir entonces de 1 en 1 para poder pulir este valor. Vemos que todavía en 1474 no nos acepta el ping. Bajamos a 1473. Vemos que todavía tenemos el error. Lo bajamos a 1472. Vemos que está demorando un poquito. Perdí comunicación, pero nos responde el ping. Esto se puede deber a la distancia que tengo entre mi máquina y el modem actualmente. Vamos a volverlo a mandar a 1472. Vemos que seguimos teniendo el detalle del ping, pero creo que es porque estoy un poco lejos del modem. Vemos que en 1472 ya está trabajando bien. Acerqué un poquito más el equipo. Al parecer la tarjeta de red puede que esté un poco degradada, pero pues ya pudimos pulir el número a 1472. Ahora bien, 1472 es la unidad máxima de transferencia que existe entre nuestra computadora y el módem conectado por medio de Wi-Fi. Pero ¿cuál es el tamaño máximo del segmento? ¿Cuál es la carga útil de cada paquete que hemos enviado al módem? Esto lo podemos calcular de la siguiente manera. Al usar el comando ping estamos haciendo uso del protocolo ICMP, que significa Internet Control Message Protocol, o protocolo de control de mensajes de Internet. Este protocolo forma parte del conjunto de protocolos IP. El ISMP o los mensajes ICMP son comúnmente empleados con fines de diagnóstico y control, o para generar una respuesta a los errores en operaciones IP. El paquete ISMP está conformado por 20 bytes del encabezado del protocolo IP y 28 bytes del protocolo ICMP. Entonces, damos a entender que actualmente estamos utilizando 28 bytes para los encabezados de este ping. Entonces, 1472 menos 28 bytes nos da un total de 1444 bytes de el tamaño máximo del segmento, o sea, la carga útil de cada paquete. Recuerden también bien esta parte, dependiendo de cada protocolo que ocupemos, es el valor o es el tamaño de los encabezados que va a estar ocupando. Esto no se casa a este valor, puede ir variando dependiendo de cada protocolo. Ahora que ya tenemos definido el MTU máximo entre nuestro equipo y el modem, podemos hacer la configuración para que ya se quede predeterminado en nuestro equipo. ¿De qué nos sirve esto? Si el MTU establecido es demasiado alto, puede causar fragmentación y pérdidas en los paquetes enviados. Y si es inferior, no se aprovecha de forma adecuada la capacidad de red. Para hacer este cambio necesitamos estar en símbolo sistema, pero con permisos de administrador. Ahora bien, primero necesitamos confirmar cuál era nuestro nombre de la interfaz.
NetSH Interface IPv4 Show Interface. El nombre, la interfaz que yo quiero modificar es la de red inalámbrica, que actualmente tiene un MTU de 1500. Como bien lo dijimos hace un momento, si el MTU establecido es demasiado alto, puede causar fragmentación o mayor fragmentación. Y esto se produce que tengamos mayor trabajo del CPU y mayor pérdida en los paquetes enviados. El comando que vamos a ocupar, si ustedes lo deciden, ahora sí que lo dejo a su criterio, es el siguiente: netsh interface IPv4 set sub interface, entre comillas, el nombre de la interfaz que vamos a hacer el cambio, que en este caso es red inalámbrica, espacio MTU igual el valor MTU adecuado, que era 1472, espacio store igual a persistent. Damos enter y dice que el nombre del archivo, el nombre directo de la sintaxis del volumen no son correctos. Una disculpa, creo que puse mal la palabra inalámbrica. Damos enter y listo. Con eso ya hicimos la configuración. Podemos validarlo con el comando net interface IPv4 show interface y podemos ver que nuestra red inalámbrica ya está configurado a 1472. Como bien le comentaba, si ustedes lo quieren dejar como viene por defecto, no hay ningún problema. Al final pues puede que no, pero pueden hacer el cambio para ver y comprobar ustedes mismos qué tanto puede mejorar o afectar su servicio de comunicación. En caso de querer realizar esta práctica y ven que su servicio después del cambio empieza a presentar mucha latencia o problemas de conexión, pueden volver a utilizar este comando y volver a configurar como estaba originalmente. Muchas gracias. Este ha sido nuestro ejercicio de fragmentación. Espero que haya sido de su total comprensión y que se hayan podido resolver algunas de las dudas que todavía tuviera. El protocolo de Internet, como ya se vio anteriormente, mis compañeros ya lo han comentado, más mi compañero Saúl, pues es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la capa de red según el modelo internacional de OSI. Este modelo pues ya lo hemos visto anteriormente en clase. Pues este protocolo fue diseñado presuponiendo que la entrega de los paquetes no sería confiable, pero es por ello que el protocolo de Internet se hace a modo de que se tratara de realizar el mejor esfuerzo posible, la mejor forma que pudiera realizar esta comunicación, como pues mediante técnicas de enrutamiento, pero claramente que sin las garantías de alcanzar al destino final, pero pues tratando de buscar la mejor forma o la mejor ruta entre dos máquinas o varias máquinas, la mejor ruta posible. Es imperativo y también necesario que siempre recordemos que los datos en una red basada en el protocolo IP pues son enviados en paquetes, los famosos datagramas, y que en lo particular la IP no necesita ningún intercambio de información de control previo a la carga útil de datos, como lo ocurriría pues con el TCP. El IP es necesario que sepamos que provee un servicio de datagramas no fiable,
El que, como comenté, pues es el llamado mejor esfuerzo. Esto es porque IP no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su destino, y únicamente pues proporciona seguridad mediante checksums o la suma de comprobación pues en sus cabeceras, y no de los datos transmitidos. Un ejemplo claro es que al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, pues podría llegar ya dañado. En otro orden, pues con respecto a otros paquetes, o a la vez también, pues puede ser que llegue duplicado o simplemente pues no llegue. Esto, como bien dice, pues si se necesita fiabilidad, esta se proporcionaría pues con otros tipos de protocolos, como la de transporte, el TCP, etcétera, ¿no? Las cabeceras de IP de este protocolo pues contienen direcciones de las máquinas de origen y destino, direcciones IP, y estas direcciones serán usadas en los enrutadores, los routers. Esto quiere decir que el tramo de red por el cual serán enviados. Bueno, además de lo anterior descrito, podemos saber que el IP es un elemento común en el Internet de hoy. Es lo más actual y popular, aunque existe el IP versión 4 y también el IP versión 6. En sí, el IP versión 4 es el más ocupado. El IPv6 es hasta el momento, pues, aunque es un poco, digamos que no tan nuevo, está apenas en proceso de sustituir al IPv4. Es poco a poco como se está realizando este proceso. Y esto debido a que el Internet o las direcciones están cambiando o se están agotando en la versión IPv4, pues porque la IPv6 utiliza direcciones de la fuente y de destino de 128 bits. Estas muchas direcciones, pues solamente las provee el IPv6. El IPv4 pues se queda corto con solamente 32 bits. Perdón. Las versiones de la 0 a la 3, recordemos, siempre estarán reservadas o no fueron usadas. Y la versión 5 pues fue usada para protocolos experimentales. En el direccionamiento y enrutamiento, ahora entrando ya a esa parte, sabemos que quizá los aspectos más complejos de la IP son esos dos, el direccionamiento y el enrutamiento. El direccionamiento se refiere a la forma de cómo se asigna una dirección IP y cómo se dividen y se agrupan las subredes en los equipos. El enrutamiento, por otro lado, consiste en encontrar un camino que conecte una red con otra. Y esto es que aunque es llevado a cabo por todos los equipos, es realizado siempre por los routers, que no son más que computadoras especializadas en recibir y en enviar paquetes por diferentes interfaces. Y estos son los que pues proporcionan opciones de seguridad, redundancia de caminos y eficiencia en la utilización de recursos. Hablando del direccionamiento, pues la dirección IP. Esta dirección IP pues no es más que un número que identifica de manera lógica y jerárquicamente a una interfaz, que es un dispositivo, habitualmente pues una computadora, hoy ya que ocupamos los celulares también, al momento de conectarlos a través de un Wi-Fi, ocupan una dirección IP, etcétera, ¿no? Inclusive hasta las cámaras de seguridad también ocupan dirección IP. Bueno, esos dispositivos que son o están dentro de una red que utilice un protocolo IP o Internet Protocol.
Esto que les estoy comentando, pues corresponde al nivel de red 3 de la capa OSI, como comentó mi compañero Saúl. Por ejemplo, o les doy un ejemplo. Si un equipo dispone de una tarjeta de red Ethernet y otra de Wi-Fi, pues tendrá una dirección IP asignada a cada una si las está utilizando. Esto quiere decir que si yo conecto mi cable al router de mi empresa, por ejemplo, en este caso yo tengo Telmex, conecto mi cable, automáticamente mi red local en Ethernet será una IP diferente a la cual tengo conectada en mi red Wi-Fi. Esto ahorita más adelante, y es muy interesante, ahorita lo voy a comentar. Ok. Entonces, si nosotros tenemos esa dirección IP asignada a cada una de las que estemos utilizando, es importante que no lo confundamos con la dirección MAC. Una cosa es la dirección IP y otra cosa será la dirección MAC. La dirección IP ya dije que es, pero la MAC es ahora, la MAC es el número físico que le es asignado a la tarjeta o dispositivo de red. Comúnmente viene impresa por el fabricante y no varía. Pero eso es dirección MAC. Y la IP puede cambiarse. Recordemos, lo acabo de decir, esa puede cambiarse. Yo si me conecto a una red por cable, tiene una IP como lo tiene por Wi-Fi, pero también pueden cambiarse. Si yo me cambio de una red, por ejemplo, aquí que estoy en la casa, me voy a la central de autobuses, a la DO, a la TAPO, etcétera, lo que sea, o me voy a la facultad de ingeniería, o me voy a mi trabajo, cada red me va a dar una dirección IP diferente. Por eso no serán iguales. Es importante saber que el usuario o nosotros al conectarnos a nuestra red, por ejemplo, como les comento aquí en mi hogar, nosotros estamos ocupando una dirección IP, nuestro router nos está dando una dirección IP. Esta dirección puede cambiar al reconectar. No es necesario no puede ser que el router me la dé de nuevo la misma. Puede ser que sí, puede ser que no, pero cambia. A este cambio se le denomina dirección IP dinámica. Y para ello, pues existe un protocolo llamado DHCP, que es el Dynamic Host Configuration Protocol, el cual hace que el router pues cambie dinámicamente esas IP que le esté suministrando a los equipos. Ahora bien, en contraparte de esas direcciones que son cambiantes, también hay direcciones fijas. Y estos también son importantes pues para otras personas, ¿no? Para otras empresas o servicios. Por ejemplo, los sitios de internet que por su naturaleza necesitan estar permanente conectados, generalmente tienen esa dirección IP fija o que también les dicen estática, dirección IP estática. Es decir, pues esa dirección, si la mía cambia, en ellos no va a cambiar. No cambia aunque pase el tiempo, los días, etcétera, no va a cambiar. Esas empresas, por ejemplo, pueden ser que tengan servidores de correo, DNS, FT públicos, servidores web. Siempre les va a convenir que tengan la misma dirección fija o estática, ya que va a facilitar siempre su ubicación. Otra cosa importante es que las máquinas manipulan y jerarquizan la información de forma numérica. Y por ello es que son altamente eficientes en hacerlo. Nosotros no. Como seres humanos, pues es un poco difícil, no imposible, pero sí es difícil, pues que nos estemos aprendiendo las direcciones IP de diferentes sitios, por ejemplo, Google, Facebook, etcétera, ¿no? Es por ello que en lugar de ocupar lo que son los alfanuméricos, ocuparíamos otro tipo de notación para que pueda ser más fácil recordar y utilizar
las direcciones IP. Esa forma de utilizar pues sería un sinónimo, también llamado nombre de dominio. Para no acordarnos de todos esos números, pues nos acordamos del nombre de dominio. Y ese nombre de dominio, pues a través de internet, de todos estos protocolos, pues sabrá, al momento de nosotros de ponerlo, pues nos dirigirá directamente a esa dirección IP que estamos queriendo accesar. Este nombre de dominio se utiliza pues para tener siempre más fácil la ubicación de ciertas empresas, como dije, Facebook, Google o alguna Wikipedia, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, lo que es la parte de enrutamiento, bien dice ahí, la parte de enrutamiento, en las comunicaciones nosotros, y más aquí en el protocolo de Internet, el enrutamiento es el mecanismo por el cual nuestra red o en una red, los paquetes de información se hacen llegar desde su origen a su destino final. ¿Y cómo? Pues siguiendo un camino a través de la red, de la misma red que tengamos. Y pues puede ser una red grande o un conjunto de redes interconectadas en el camino para seguir pues ese paquete hasta un destino final. Se supone que pues, va transitando entre ellas, ¿no? A través de diferentes nodos o muchos nodos. Esta asociación de enrutamiento, pues es importante también conocerla porque se habla de lo que es la métrica entre yo, Rogelio, que estoy conectado aquí en Poza Rica, hoy domingo, a que se envíen mis paquetes de datos a Jalapa. Pasa a través de diferentes redes, a través de diferentes nodos, y sin en cambio puede haber un cierto tiempo de distancia. Bueno, aparte que hay una distancia considerable de aquí a allá, una distancia física, también hay una distancia entre diferentes puntos de conexión. Por ejemplo, yo ahorita que estoy conectado a través de una red Wi-Fi, mi señal viaja desde la computadora hasta mi router, del router al poste y del poste a la central, etcétera, ¿no? Y ese sería el enrutamiento. Ok, ahorita que ya observamos y que ya comenté más bien de que IP trabaja de modo fuera de red y que hace el máximo esfuerzo disponible, otra parte fundamental que tenemos que saber del protocolo IP es que es independiente de la tecnología de transmisión. De hecho, cuando un emisor genera un paquete IP de datos que quiere llegar hacia un receptor, IP no se preocupa sobre qué medios va a ir viajando esos paquetes de datos. Por ejemplo, es posible que yo que tengo Telmex, en un primer enlace estemos manejando fibra óptica hasta los postes, y de esos postes llega aquí al módem de su casa, de la casa, a través de un cable, por ejemplo, UTP, y después del módem, pues tendría que salir a través de redes electromagnéticas para que pueda llegar a mi computadora. Ok, entonces es algo imperativo también necesario saber que entonces IP es independiente del medio en el cual se esté transmitiendo. La ventaja que tiene IP es que una vez que nosotros decidimos qué datos tienen que viajar y hacia dónde van, para eso está la cabecera IP, se ubica en la IP de origen y de destino. Ese paquete se olvida sobre qué medio se esté transmitiendo. Ya sería ese problema a través del nivel de enlace y la responsabilidad de que se vaya transmitiendo de forma correcta, salto a salto. IP entonces va determinando el camino y el enlace va realizando esa transmisión de salto a salto. Para abordar el direccionamiento IPv4 es necesario reconocer o saber algunas palabras de cómo se conectan
el host y los routers a la red. Normalmente un host dispone de un único enlace hacia la red. Cuando el protocolo IP del host desea enviar un datagrama, lo hace a través de un enlace. El límite entre el host y el enlace físico se le denomina interfaz. Consideramos, por ejemplo, un router y sus interfaces. Puesto que la tarea de un router consiste en recibir un datagrama por un enlace y reenviarlo a otro enlace, un router necesariamente está conectado a dos o más enlaces. El límite entre el router y cualquiera de sus enlaces también se puede conocer como interfaz. Por tanto, un router tiene varias interfaces para cada una de los enlaces. Puesto que todos los hosts y todos los routers son capaces de enviar y recibir datagramas IP, el protocolo IP requiere que cada interfaz y host y de router tenga su propia dirección IP. Por tanto, técnicamente, pues una dirección IP está asociada con una interfaz en lugar de que con el host o con el router que contiene dicha interfaz. Las interfaces, o más bien las direcciones IP, tienen una longitud de 32 bits, lo que equivale a 4 bytes, por lo que existen un total de 2 a la 32, aproximadamente un total de 4 millones de direcciones IP posibles. Esto quiere decir también que estas direcciones normalmente se expresan utilizando la denominada notación decimal con puntos. En cada byte de la dirección se escribe en formato decimal y se separa mediante un punto del resto de los bytes de la dirección. Por ejemplo, consideremos la dirección que estamos observando de 193.32.216.9. El 193 es el número decimal equivalente a los 8 primeros bits de la dirección. El 32, que le sigue a 193, es el equivalente decimal de los 8 bits de la dirección, y así sucesivamente. Por tanto, la dirección 193.32.216.9 en notación binaria se expresa de la siguiente manera, como podemos observarlo. Cada una de las interfaces de un host o de un router de Internet tiene que tener asociada una dirección IP que sea globalmente única, por lo cual, si observamos la imagen que tenemos en la parte izquierda, podremos ver que estamos interconectando 7 hosts. Estas direcciones IP asignadas a las interfaces de los hosts y del router, hay varios puntos que merece la pena observar. Los 3 hosts de la parte superior izquierda de esta imagen de la izquierda, observamos que la interfaz del router a la que están conectados tienen todos ellos una dirección IP con un formato 223.1. etc. Es decir, los 24 bits más a la izquierda de la dirección IP de todos ellos son iguales. Además, las 4 interfaces están interconectadas mediante una red que no contiene routers. Esta red podría estar interconectada mediante LAN Ethernet, en cuyo caso las interfaces se interconectarían mediante un switch Ethernet o mediante un punto de acceso inalámbrico. Pero por el momento se representa pues por una nube de red para que los podamos ver que está interconectada solamente a estos hosts. En otros términos, podemos decir que también la IP es una red que interconecta 3 interfaces de host y una interfaz de router de forma de subred. La subred también se conoce como red IP o simplemente red de literatura dedicada a Internet. El direccionamiento IP asigna una dirección a esta subred
En este caso podemos observar que tiene 223.1.1.0-24, donde esa notación "-24", que en ocasiones se denomina máscara de subred, indica que los 24 bits más a la izquierda de este número de 32 bits definen la dirección de subred. Por tanto, esa subred que acabo de comentar consta de 3 interfaces de host. Cualquier host adicional conectado hasta subred requeriría una dirección de igual forma, subsecuentemente. La definición también de IP que podemos encontrar de una subred es que no está restringida a los segmentos de Ethernet que conectan varios hosts a una interfaz de un router. Consideremos que tenemos 3 routers interconectados entre sí mediante enlaces puntos a punto. Cada router tiene 3 interfaces y para cada enlace o punto hay un enlace de difusión que conecta directamente el router a una pareja de hosts. Por último hablaremos del IPv6. Este nació en 1990 a través del Internet Engineering Task Force, el cual comenzó a desarrollar un sucesor para el protocolo IPv4. La principal motivación de esta iniciativa fue que se dieron cuenta de que el espacio de direcciones IP de 32 bits estaba comenzando a agotarse a causa de la velocidad pasmosa con que estaban conectándose a Internet, nuevas subredes y nodos IP. Para resolver esto, o esta necesidad de un espacio de direcciones IP más grande, se tuvo que desarrollar un nuevo protocolo IP, el protocolo IPv6. Los diseñadores de este IPv6 también aprovecharon la oportunidad para ajustar y expandir otros aspectos del IPv4 basándose en la experiencia acumulada sobre el funcionamiento de dicho protocolo. El formato que representa el datagrama del IPv6 es más evidente que es un formato más compacto. En él, como observamos en pantalla, podremos observar que contiene en la parte superior versión, clase de tráfico y etiqueta de flujo. La versión de 6 bits identifica el número de versión IP. La clase de tráfico de 8 bits, esta es para utilizarse para dar prioridad a ciertos datagramas dentro de un flujo. La etiqueta de flujo se utiliza para identificar un flujo de datagramas. La longitud de carga de 16 bits proporciona el número de bits del datagrama IPv6 incluidos en la cabecera del datagrama. El siguiente cabecera, que es de 8 bits, este campo identifica el tipo de protocolo con el cual se esté juntando, que puede ser TCP o UDP. El límite de saltos, el cual es de 8 bits, este es el que alcanza un valor de 0 el datagrama. En dado caso de que llegue a ser un valor de 0, el datagrama se tendría que descartar. Los últimos dos, que serían la dirección de origen y de destino, son la parte de direccionamiento. Y los datos sería esta parte del datagrama, es la carga útil del datagrama. En la parte de la bibliografía y webgrafía tenemos que sacamos mucha de la información de esta presentación a través del libro de Redes de Computadoras de James Course, séptima edición, además de páginas como Wikipedia y páginas universitarias. Agradecemos su atención prestada. Muchas gracias.